es defender, es defensa, defender la fe. Apología es defender, y Pablo está defendiendo la divinidad de Jesús. Porque en la iglesia de los Colosenses estaba siendo atacada la divinidad de Jesús. Y es tan delicado este tema de la divinidad de Jesús que Pablo se planta y presenta defensa de la divinidad del Señor. Porque, hermanos, si Cristo no es Dios, la redención está incompleta. Si Cristo no es Dios, no hay salvación para el ser humano. Entonces, la divinidad de Jesús es la piedra angular de la doctrina de la salvación. Sin la divinidad de Jesús, todos estamos bajo condenación. Entonces, era tan delicado esto que estaba siendo atacado en la iglesia de los Colosos, que Pablo tiene que intervenir de manera enérgica. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Pablo nos va a presentar ahí a Jesús como Dios. Vamos a estudiar, vamos a ir estudiando, y quiero que le vaya prestando oído a las palabras que Pablo destaca para enseñarnos la divinidad de Jesús. Miren lo que dice el primer versículo que vamos a leer, que es Colosenses 1, versículo 15. Miren lo que dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Vamos a analizar primero la palabra imagen. Diga conmigo. Imagen. Imagen. ¿Otra vez? Imagen. Imagen. ¿Otra vez? Imagen. Imagen. ¿Por qué la repetición? Porque esto, hermanos, esta palabrita, imagen, nos viene a dar la idea, así, si no la analizamos de manera sencilla, la imagen nos trae a la mente como que es una copia, ¿verdad? Ustedes dicen, es la foto, la imagen del hermano Hernán. Entonces uno piensa que es una copia, y entonces uno puede entender aquí que Cristo es una copia de Dios, y no es así. Uno puede entender que la imagen es la que uno se ve en el espejo, y entonces puede comparar y decir que Jesús es la imagen que se ve en el espejo de Dios, y sería una manera incorrecta de interpretar esta palabra imagen. La palabra imagen viene del griego eikon, y significa manifestación. Diga conmigo, ¿qué significa? Manifestación. ¿Ya? Es decir que Cristo es la manifestación de Dios enteramente revelado en Jesús. Cuando decimos que Jesús es la imagen de Dios, estamos diciendo que al ver a Jesús estamos viendo a Dios realmente. Ven. O sea, no estamos viendo una copia de Dios. Dios revelado. Es Dios revelado plenamente en Jesús. Amén. Y por eso es que Jesús, cuando, ¿quién le pregunta? Felipe. Felipe le dice, muéstranos al Padre y entonces vamos a creer. Nos basta, le dice, vamos a quedar satisfechos de la revelación de quién tú eres. Te vamos a creer. ¿Y qué le contesta Jesús? El que me ha visto a mí, Ha visto al Padre. ha visto al Padre. O sea que Jesús es la manifestación completa de Dios. Ven. No es una copia, no es una fotocopia, no es una imagen, no es una fotografía, no es nada parecido a lo que se nos viene a la mente cuando encontramos la palabra aquí, imagen. Pero lo que pasa es que en las traducciones queda pobre la traducción al castellano del griego. ¿Qué entendemos nosotros por imagen? Entendemos como que lo veamos en un Como que espejo. nos vemos en un espejo, pero Adelante. aquí la palabra es, diga conmigo,
manifestación. 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 Entonces, podemos leer nosotros ahí, estamos estudiando Colosenses capítulo 1, versículo 15. Estamos estudiando la divinidad de Jesús. Amén, así es. Entonces, Pablo establece y les está diciendo a los colosenses que Cristo es el eikón. Dios está enteramente revelado en Jesús. Amén, así es. Jesús es la imagen misma de Dios. Amén. Cuando los discípulos vieron, hermanos, a Jesús, vieron a Dios. Así es, No amén. vieron o sea, sí estaban viendo la humanidad, este ventilador está apagado. Estaban viendo la humanidad porque Jesús era 100% hombre, pero también era, oiga este ventilador, pero también era 100% Dios. Entonces, los discípulos, hermanos, vieron a Dios, Amén. Así es. que era Jesús. Jesús es Dios. Entonces Pablo les está diciendo, hermanos de Colosas, quiero decirles que Jesucristo es la manifestación completa de Dios el Padre. Amén. Todos los discípulos, Pedro, Juan, el que tenía dudas, ¿cómo se llamaba? Tomás. Hermanos, Tomasito. todos tuvieron el honor de ver enteramente a Dios mismo. Que Pablo no lo presenta que es similar, sino que es. Es la completa manifestación. Amén. O sea que Dios caminó en las calles de Jerusalén y de Amén. Israel. Jesucristo es completamente Dios. Entonces, cuando volvamos a leer la palabra imagen en Colosenses, acordémonos que viene del griego eikon y la mejor traducción es manifestación. Es decir, que es Jesucristo, que Dios se manifestó ahí. Vieron enteramente a Dios cuando estaban viendo a Jesús. Vamos a ver más adelante otra palabra, ahí en ese mismo versículo. Dice, Él es el eikon, la manifestación del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Así es. Ahora diga conmigo, primogénito. 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 Amén. Es otra palabra que tiene que recordar, porque te digo que la tiene que recordar, porque usted también tiene que presentar defensa de la divinidad de Jesús. Algunos utilizan esta palabra primogénito como primero, pero en este caso la palabra primogénito no significa primero. Cuando a usted le dicen, a mi papá le dicen, ¿cuál es su hijo primogénito? ¿Quién es? Papá. Olga es la primogénita. ¿Por qué? Porque fue la primera que nació. Después voy yo y después Hernán, después Manrique. Pero en este caso, esta palabra primogénito, no, Pablo no la está utilizando para decir primero, porque también en el griego, otra palabra que es, diga conmigo, prototokos. Vamos a aprender griego. Prototokos. Prototokos. Si le quieres poner el nombre a tu hijo, mira. Prototokos. Prototokos. Cristo es el prototokos de la creación. Pero prototokos en esta porción, hermanos, no describe que sea el primero, sino describe supremacía. Diga conmigo, describe prioridad en el tiempo y supremacía. Es lo que está diciendo es que Cristo es el superior sobre toda la creación. No es el primogénito de la creación en el sentido que fue, como dicen los testigos de Jehová, el primero en ser creado. O sea, el primero que fue creado. Dios dice, miren, aquí dice que Jesús fue el primero en ser creado. Pero aquí la palabra prototokos, lo que está diciendo es que Jesús es el primero en superioridad, es decir, la máxima autoridad, el máximo gobernante, la posición más elevada por encima de todo lo creado, le corresponde ¿a quién? A Jesucristo. Todo el tiempo del ser humano, Ajá. que la palabra se puso primogénito.
Ajá. Nosotros tenemos tiempo, pero Dios no. Dios no tiene tiempo. Entonces, por eso es que ahí se usa y se puede confundir, porque pueden creer, como dicen los testigos de Jehová, que Jesús es el primero de la creación, pero no. Que hay otro. Allí está hablando de, hermanos, no de primero en el sentido de, El único. de grados, primero, segundo, tercero, sino está hablando de que es la máxima autoridad sobre toda la creación. Sobre todo. Jesús es la máxima autoridad sobre toda la creación. Entonces lo leemos así, dice, versículo 1:15, dice, Él es la manifestación del Dios invisible, la máxima autoridad, el soberano sobre toda la creación. Ahí está. Jesucristo es el soberano sobre toda la creación. Amén. Que más va diciendo el verso 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué podemos aprender aquí, hermanos? Que Cristo es el creador de todo lo que existe. Amén. ¿Quién es el creador? Dios. Cristo. Mismo Imagínense, Dios. cuando nos vamos a Génesis dice que en el principio creó Dios. Cielos. ¿Quién es el creador en Génesis? Dios. Dios. Y aquí para Pablo, ¿quién es el creador? Cristo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? El mismo. Que Jesucristo Es Dios. Que Jesucristo es el creador de todo lo que existe. Cristo es el creador de todo lo que existe. Hay cosas, hermanos, que se pueden ver, que se pueden tocar, que se pueden admirar, pero también hay cosas que no las podemos ver. Ángeles, espíritus, aún cosas que no tienen que ser espirituales, pero que aún todavía no las podemos ver, como la electricidad, el viento, el oxígeno que respiramos. Pero Dios es el creador, dice Pablo, de todas las cosas, visibles e invisibles. Y Pablo aclara aquí, les dice Pablo de tronos, dominios, potestades, porque había una cierta adoración en Colosenses y respeto por los ángeles. Y muchos estaban mediando que habían ángeles que también eran intercesores para llegar a Dios. Y Dios les está diciendo, miren, no busquen a otra persona para acercarse a Dios, porque es Jesucristo, Dios mismo, el creador de todo lo que existe. Sean cosas visibles, sean invisibles, sean reinos, sean potestades, todo fue creado por Él. Entonces, Pablo está defendiendo la divinidad de Jesús. Primero nos ha dicho que Cristo es la manifestación de Dios el Padre. El segundo nos ha dicho que Cristo es superior y está por encima de la creación. Y lo tercero que nos está diciendo es que Cristo es el creador de todo lo que existe. Amén. Cristo es creador. ¿Qué más nos dice ese versículo? Sigamos leyendo el verso 17. Miren lo que dice el 17. Y Él, ¿de quién está hablando? De Cristo. Es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Otra característica de la divinidad de Jesús, hermanos, es que Él existía antes del universo. Antes de que todo esto fuera creado, cuando los científicos dicen que no había nada, o que toda la materia, dicen ellos, estaba hecha una bola, ¿cómo que le dicen ellos? Consolidada tan fuerte, antes de que ellos dicen que eso que generó la creación, que fue una explosión, antes de todo eso, Jesucristo ya era. ¿De qué nos habla eso, hermano? De que Jesús tiene eternidad. Diga conmigo, Jesús es eterno. Él existe desde la eternidad pasada y existirá en la eternidad futura. Jesucristo es antes del tiempo, antes de la creación. O sea que Cristo es, hermano.
eterno Amén. por todos los siglos de los siglos. Yes. Cristo es el creador de todo lo que existe. Y el verso 17 nos dice que Cristo existía antes de la creación. Por eso es que Él, al existir antes de lo creado, Él origina con su palabra la creación. Cristo es eterno. Dígalo conmigo. Cristo es Cristo es eterno. eterno. Y la eternidad es un atributo que solo lo puede tener Dios. Amén. Los seres humanos somos infinitos, somos seres finitos. Benitos. ¿Por qué? Porque tenemos un principio de creación. Solo un ser infinito es aquel que no tiene principio ni fin. Siempre ha existido, desde la eternidad Y hasta- pasada hasta la eternidad futura. Entonces diga conmigo, Jesucristo es Jesucristo es eterno. 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 Mire qué más dice ese versículo. ¿Cuál estábamos leyendo? El 17. ¿Qué más dice el 17 acerca de Jesús? Y todas las cosas. Y todas las cosas en Él Subsisten. subsisten. ¿Qué significa esto de subsistir, hermanos? Que Cristo es el sustentador del universo. Amén. El universo funciona Porque así lo Cristo quiere. lo hace Amén. funcionar. Así es, aleluya. Eso que usted ve ordenado, que Júpiter esté en su lugar, que la luna esté en su lugar, que el sol esté en su puesto y que nos movemos no sé a qué velocidad para un lado y para otro. Mientras estamos quietos aquí, el universo es un relajo de movimiento. Y nosotros, ustedes miren, Jesús ahí está súper tranquilo. Pero ¿por qué cree que este universo está así? Porque en Él Porque se Jesucristo es el sustentador del universo. Amén. Todo se sostiene porque Jesús lo está sosteniendo. Amén. Así Imagínense que si Cristo se durmiera, o si el Señor voy a dejar de sustentar La continuidad no Ajá. se crea. todo esto. Se para, Olga dice que va a volar no sé qué día, está diciendo ahí. Pero yo creo que eso no va a es. pasar. El 12 de agosto. Porque Jesús es el sustentador del universo. Amén. No se va a mover nada. Porque entonces esto implicaría que el Señor se ha dormido un segundo. Y dejó que el 8 universo, segundos. dejó que el universo encontrara el caos. Entonces el Señor es el sustentador, lo dice el versículo 17. Es el sustentador, verso 17. Vamos al 18. Vamos a ir avanzando. Es que, hermano, es el poder que tiene Cristo, es un poder que conserva todo. Es conservador. Como Todo, está en su lugar. Pues. todo en su lugar. Sin Ah. él, por ejemplo, Pablo, sin él nada. Nada, exacto. Él sustenta todo, todo está en su lugar porque obedece Todo obedece a lo que él. a lo que el Señor ha dicho. Amén. Verso 18. Y Él es la cabeza Del cuerpo. del cuerpo, que es la iglesia, ¿verdad? Que es la iglesia. El que es en el principio, el primogénito, ya vimos que hay primogénito es superior de entre los muertos para que en todo tenga preeminencia. ¿Ya ven de qué está hablando ahí? De preeminencia. Cristo es Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Guía, gobierna y sostiene. ¿Qué hace la cabeza, hermano? Guía, gobierna y sostiene. Desde hace 2000 años. Desde hace 2000 años, Cristo es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. El cuerpo espiritual de Cristo somos nosotros. Entonces Cristo debería ser nuestra cabeza. Pero a veces sabemos creyentes que el Señor nos vamos sin cabeza. Pareciera, no pasa porque el Señor no podría dejar de ser la cabeza. Pero pareciera que nos vamos para el cuerpo va para un lado y la cabeza va para el otro lado. Como él siempre está fluyendo. Pues. Él siempre está ahí, espiritualmente está en nosotros. Y por eso decía el pastor Hernán, donde quiera que vayamos, ahí está la cabeza con nosotros. Porque el Señor guía, gobierna ¿y qué? Sustenta. Y sostiene a la iglesia. El Señor es nuestro guía, Él es nuestro gobierno y Él nos sostiene, hermano, sostiene a la iglesia. Entonces, el guía es el Señor Jesucristo. Y el verso también dice que Él es el primogénito de los muertos. Para que todo Si bien es cierto, había algunos que resucitaron, pero eso no
no fue una resurrección verdadera, sino que fue una reanimación. ¿Por qué? Porque volvieron a la vida, pero volvieron a morir. Pero Cristo, hermanos, venció la muerte resucitando con poder. Amén. Amén. El primero que resucitó con un cuerpo glorificado y que nunca más conocerá la muerte es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la muerte no tiene poder sobre el Señor Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Él es el primogénito de los muertos, el primero que vence a la muerte en su totalidad. La muerte ya no tiene poder sobre él, no tiene ataduras sobre Jesús. Él venció la muerte, dice Pablo. Él venció la muerte. Amén. Jesucristo venció la muerte. Veamos qué dice el versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. En Cristo mora plenamente la deidad, la divinidad, todos sus atributos moran en el Señor Jesucristo. Él es omnisciente, omnipotente, todo conocimiento. Todos los atributos de la divinidad le plació al Padre que también habitasen en el Señor Jesucristo. Y esto es porque, hermanos, los de Colosas les andaban prometiendo que por medio de filosofías ellos iban a encontrar un conocimiento superior, como lo proponen hoy los gnósticos, los masones, los Hare Krishna y un montón de grupos que dicen: venga a nuestro grupo porque aquí va a encontrar un conocimiento que nadie tiene. Entonces es lo mismo que estaba pasando en Colosas. Esto no ha cambiado. Entonces Pablo les está diciendo: no tienen nada que buscar en otra fuente, porque en Cristo habita toda plenitud. Amén, aleluya. Todo lo que necesiten, todo el poder, toda la gloria, toda la ciencia, toda la sabiduría, todo el poder habita en el Señor Jesucristo. Entonces no hay nada que buscar en otra fuente, sino que toda la divinidad y todo el poder de Dios habita en el Señor Jesucristo. ¿Qué más dice el otro versículo, el verso 20, para ir finalizando? Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Jesucristo es el autor de la reconciliación. Hizo la paz con Dios de toda la humanidad y de todo el universo. Jesucristo, hermanos, ha reconciliado, ha hecho posible Jesucristo que el ser humano pecador pueda reconciliarse con Dios. Jesucristo es el autor de la reconciliación, porque antes, por el pecado, el ser humano y toda la creación se constituyó en enemigo de Dios. Era necesario, hermano, que la creación, era necesario que la humanidad se reconciliara con el Señor. Y Cristo es el autor de la reconciliación. Reconciliación no es como antes creíamos nosotros, que el hermano se va para el mundo, anda allá por Egipto, al carnaval, chupando, al volcán, a los restaurantes, y después venía todo golpeado ahí. Se sentaba en la última fila y le decía al pastor: reconcíliese, hermano, reconcíliese con Dios. Eso no es reconciliarse. Reconciliar, la reconciliación, hermano, la hizo el Señor. Así es. Porque Él, por medio de su sangre, porque pagó todos los pecados pasados, presentes y futuros en la cruz, entonces es que es posible que la humanidad tenga la posibilidad de volver a la amistad con Dios que tenía con Adán y Eva. Amén. Y que volvamos nosotros a tener esa misma amistad con Dios. Pero es que Dios nos manda a Jesús porque Él fue quien hizo la paz.
Cristo. Cristo hizo la paz con Amén. Dios, o sea, pagando el precio del pecado. Él hizo la paz Entonces, con Dios la persona tiene que ir a Cristo para que pueda tener paz y reconciliar. para disfrutar la paz que el Señor ganó. Amén. O sea que cuando estamos en Cristo, como el Señor Jesucristo hace la paz con Dios, y como somos colocados en Cristo, cuando ponemos nuestra fe en Él, entonces nosotros también tenemos paz Con Dios. Con Dios. con Dios. Amén. Hermano, no hay que subestimar ni a un enemigo por pequeño que sea. Dice que una vez el águila subestimó a las hormigas. Dijeron, y dijo un águila, estas hormiguitas no son rival para mí. Y hermanos, se confió el águila y se durmió. Y fue maltrató a una hormiguita. Esa hormiguita se va a llamar hormigas africanas, hermano, por cientos de millones. Y la rodearon y se la comieron. Imagínense, si una hormiga representa peligro cuando hay enemistad, imagínense la enemistad con Dios, con el soberano del universo, hermano. Y la gente lo ve como indiferente. Ahí están hablando esos fanáticos de Dios, pero no saben qué es peligroso ser enemigo de Dios. Amén. Por eso es que el Señor Jesucristo vino a hacer la reconciliación posible para el hombre. ¿Qué dice el verso 20 para finalizar? Y por medio de él reconciliar, o sea, la reconciliación es Cristo, como dice el hermano. Por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cristo pagó con su muerte en la cruz el precio que la ira y la justicia de Dios exigía para perdonar los pecados pasados, presentes y futuros. Cristo es nuestra propiciación. ¿Qué significa propiciación? Pago satisfactorio. O sea que Cristo, hermano, pagó todos los pecados pasados, presentes y futuros en la cruz del Calvario. Él dijo, tetelestai, la deuda de Carlos ha sido cancelada. Así que, Carlos, le gustaría que así le dijera, la deuda del Banco Agrícola ha sido cancelada. Ay, qué rico, dijera yo. La deuda del Credicomer que tengo, Hernán, ha sido cancelada. Aleluya. Pero imagínense, esta otra deuda tiene que ver con la vida eterna. Así es. Toda tiene un valor infinito. Toda nuestra deuda de pecado que nos tenía bajo condenación eterna ha sido cancelada en la cruz del Calvario. Amén. ¿Quién debe pagar por los pecados ahora? Nadie. Porque la deuda ha sido cancelada. Ahora, ¿cómo podemos acceder a esta gloria? ¿Cómo podemos acceder a esta bendición? ¿Cómo podemos acceder a este beneficio? El Señor dice que solo mediante la fe en el Señor Jesucristo. En su obra perfecta. En su obra, en su persona y en su obra terminada en la cruz. Solo podemos acceder a esto por medio de la fe. Pablo dice en Romanos, ¿en dónde queda la jactancia? No tiene valor, porque lo único que podemos hacer es confiar, hermanos, en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y recibimos el don de la salvación eterna. Amén. Y podemos disfrutar todos los beneficios que el Señor nos ofrece. Ahora, ¿por qué era importante la divinidad de Jesús? ¿Y por qué es importante, hermanos? Porque para pagar un pago a un ser infinito, como es Dios, que es eterno, tenía que ser. Un ser finito como nosotros lo debe pagar eternamente. O sea que por eso es que el infierno no existe. Y tiene sentido. Porque yo, por ser un ser finito, tenía que hacer un pago infinito en el infierno por la ofensa cometida a Dios. Entonces el Señor dice, bueno, esto no lo van a poder pagar, entonces voy a hacer otro método. Mejor,
que Jesucristo, mejor, Jesucristo que es Dios, un ser infinito, le puede pagar los pecados a un ser infinito. Por eso es que la muerte de Cristo tiene un valor infinito por los pecados. Amén. Porque le pagó la deuda infinitamente a Dios. Cuando Cristo está muriendo en la cruz del Calvario, está muriendo en un momento específico, está sufriendo específicamente ahí, pero está haciendo un pago de valor infinito. Por eso es que la ira de Dios y la justicia de Dios queda satisfecha con el único pago que Cristo hizo. Y a veces nosotros pretendemos pagar esa deuda. No podemos. Nadie la puede pagar porque nadie podría reunir los requisitos que Jesucristo cumplió. Amén. Era hombre para morir en la cruz, representándonos a nosotros. Tenía que morir, tenía que ser perfecto, sin pecado, y tenía que ser un ser infinito, es decir, ser Dios, para poder pagarle la deuda a un ser divino. Esa es la doctrina de la salvación. Y la doctrina de la divinidad de Jesús era tan vital y tan importante en la teología cristiana que todo creyente, hermano, tiene que saberla. Todo creyente tiene que defenderla. Porque, hermanos, ahí radica el pago de nuestra redención. Por eso es que Pablo le dijo a Epafras: esto no puede pasar ni un minuto más. Ahorita llévales esta carta y diles que Jesucristo es Dios y que no necesitan nada más para llegar al Padre. Amén. No hay otro intercesor, no hay otro medio, no hay otra posibilidad, no hay más recursos. Solamente poner nuestra fe en el Señor Jesús. Amén. Vamos a orar, vamos a invitar al hermano Marvin.